Está San Marcos. Miren, ¿quién escribió la Biblia? Me lo demuestra. Pues este argumento falso que les gusta dar siempre, que la iglesia verdadera, la única fundada por Cristo, la más antigua de todas, es católica y que pues es la que escribió la Biblia. Vamos a ver qué nos va a decir. Es la Biblia de Dios. Y usted que trae su Biblia, que la editorial sabe qué y que la traducción de sabe cuál, esa Biblia tiene la autoridad. Y usted, al leer el Evangelio de todos los santos que escribieron la Biblia, está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica. Una cosa que me da risa a mí es los protestantes que no quieren a los santos, ¿verdad que no quieren a los santos? Para nada. ¿Quién creen que escribió la Biblia? Los santos. Ellos dicen que cuál santo ni qué. Ahí está San Marcos. Miren, ¿quién escribió la Biblia? San Marcos, San Mateo, San Juan, San Lucas, San Pedro, Señor Santiago, San Judas y Lucas. Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento y son santos. Y ustedes leen la Biblia, que es palabra de Dios, escrita por manos de santos. ¿Cómo es posible que presuman tener la verdad cuando no la tienen? La Biblia fue autorizada y aprobada no por un hombre, sino por la autoridad de Cristo entregada al Papa. Así que, hermanos, ¿no se sienten orgullosos de ser católicos? Yo me siento orgullosísimo de ser católico. Bendito sea Dios, yo le agradezco a Dios tanto haber nacido en un hogar católico y ahora que más grande pude estudiar y pude profundizar lo que es ser católico. Estoy orgulloso de tomar la Biblia, de besarla, de leerla, de estudiarla y de comprenderla. Hermanos, les invito a todos mis primos hermanos los protestantes que se acerquen a la iglesia verdadera, a la única fundada por Cristo, a la más antigua de todas, a la primera de todas, a la que es apostólica porque venimos de los apóstoles, a la que recibió la Biblia, la tradujo, la ordenó, porque la Iglesia Católica la ordenó en capítulos y versículos, la ordenó en libros y no la entregó. Otra cosa es que ustedes la medio mochen, le pongan otras cositas, pero la Biblia llegó a ustedes, llegó a todos ustedes, mis hermanos los protestantes, por la Iglesia Católica, a la que tanto patean, critican, escupen, vomitan y no pueden ver. Sépanse que la Biblia llegó a ustedes por la Iglesia Católica. No me vayan a salir que un ángel la bajó del cielo y se las entregó, porque no fue así. Hay que estudiar. La Biblia es palabra de Dios, claro que sí, pero llegó a nosotros por manos humanas, y esas manos humanas son de la Iglesia Católica. Bendito sea Dios que soy católico y seré hasta mi muerte, orgullosamente católico. ¿No sé si a ustedes les da vergüenza ser católicos? A mí me llena de orgullo, y más cuando la historia, no solamente la Biblia, la historia me lo demuestra. San Jerónimo, traductor de la Biblia. San Jerónimo, aunque les duela a ustedes que dicen Jerónimo, no, digan San Jerónimo. Bueno, creí que nadie iba a superar las falacias de Luis Toro, pero llega este cura, desconozco el nombre del cura, lo he visto en algunos TikToks y algunos videos que me aparecen por ahí. Vamos a desmenuzar en estos 3 minutos que él habla algunas de sus falacias. Una falacia es un falso argumento y vamos a irlo desarrollando ahora sí, paso a paso. La Biblia católica es la Biblia de Dios. Y usted que trae su Biblia, que la editorial sabe qué y que la traducción de sabe cuál, esa Biblia tiene la autoridad. Y usted, al leer el Evangelio de todos los santos que escribieron la Biblia, está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica. El primer falso argumento es que gracias a la Iglesia Católica tenemos Biblia. No sé si este cura ha leído la historia y conoce la Reforma Protestante y sabe lo que sucedía antes de la Reforma Protestante y cómo los curas leían o daban las misas en latín. No se permitía que la gente tuviera Biblia. No solo no se permitía, sino que era un delito casi. Un delito por el cual la Iglesia Católica perseguía y condenaba a quienes tuvieran Biblia. La gente no leía la Biblia en su idioma, la gente no conocía la Biblia. Los curas en las misas ni siquiera leen como tal un libro completo. O sea, en las homilías ni siquiera se lleva verso a verso la palabra de Dios en un libro completo. En las casas católicas no había Biblias antes de la Reforma Protestante. Entonces, amigo católico, si tienes Biblia hoy en tu casa, es gracias a la Reforma Protestante. Si puedes leer la Biblia
en tu casa es gracias a la Reforma Protestante. Que la mayoría de los católicos tengan la Biblia por allá arrumbada y no sepan ni cómo buscar un versículo, ese ya es problema también de los curas que no les enseñan. Pero siendo honestos, y si estudias historia de la iglesia y conoces la Reforma Protestante, te vas a dar cuenta, por favor, amigo católico, no me creas a mí, que la iglesia católica prácticamente tenía prohibido que los que no eran curas o que no estudiaban el sacerdocio leyeran la Biblia, porque se podían perder, decían ellos, ¿no? Imagínate, quitarle al pueblo la palabra, la bendita palabra de Dios. Y todavía dice que gracias a ellos tenemos Biblia, pues qué ignorancia. Una cosa que me da risa a mí es los protestantes que no quieren a los santos, ¿verdad que no quieren a los santos? Para nada. Ok. Viene el otro falso argumento. Los protestantes no quieren a los santos. El problema es como nosotros no besamos yesos, ellos dicen que por eso no queremos a los santos. Y aquí viene otra vez una falacia, la definición de santos que ellos tienen y la definición de santos que la Biblia dice. Santo, santificado es apartado para Dios. Y Él tiene un pueblo apartado, un pueblo escogido que es santificado. Pero eso no significa que porque algo es santificado le vamos a dar culto, como ellos hacen con sus yesos. Los instrumentos que estaban en el templo, no sé si sabe este cura, también eran santos. Y nadie se postraba ante los instrumentos, ante las cucharas, ante la copa, no había cucharas, no, ante la copa, ante los instrumentos que usaba el sacerdote con hijos, sacerdote de la tribu de Leví, sacerdocio real, no como este falso sacerdocio que hoy los curas católicos nos quieren vender, pero ser santificado, hasta los instrumentos del templo eran santos. Y no por eso la gente les rendía culto a los instrumentos. Entonces, esa falacia de que no queremos a los santos, bueno, es que ustedes tienen una distorsión tremenda en cuanto a lo que es santo. Le llaman a todo lo que la Iglesia Católica diga, este es el santo San Benito, San no sé qué. La Biblia me llama santo, la Biblia te llama santo si tú crees en Jesús. Santo no significa perfecto. Olvídate de esas vitrinas con cara de piedad, ¿no? Donde de esas personas que casi que no rompen ni un plato. Somos santos y santificados por la sangre de Jesús, no porque un cura o un papa diga que eres santo. La Biblia me llama santo, apartado para Dios. Y al igual que sucede con María, no es que no querramos a los santos, no es que no querramos a María, amamos a María, la respetamos y por eso no usamos ese nombre tan distorsionado que tienen de guadalupana, por eso no la vestimos de india. En cuanto a los santos también, los respetamos, pero la Biblia también me llama santo a mí y claro que Lucas era San Lucas, San Juan, porque eran apartados para Dios, algo que difícilmente va a entender un católico. La Biblia está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica. Una cosa que me da risa a mí es los protestantes que no quieren a los santos, ¿verdad que no quieren a los santos? Para nada. Falacia. ¿Quién creen que escribió la Biblia? Los santos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron siendo inspirados. Entonces, esa es una falacia que él le vende a los católicos que no leen la Biblia. Ningún protestante niega que fueron santos los que escribieron la Biblia. Y de nuevo volvemos a lo mismo. El católico en su mente santos tiene esos yesos a los cuales ellos les rinden culto. Ellos dicen que cuál santo ni qué. Ahí está San Marcos. Miren, ¿quién escribió la Biblia? San Marcos, San Mateo, San Juan, San Lucas, San Pedro, Señor Santiago, San Judas y Lucas. Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Y son santos. Se le olvidan algunos nombres, pero bueno. Y ustedes leen la Biblia, que es palabra de Dios, escrita por manos de santos. ¿Cómo es posible que presuman tener la verdad cuando no la tienen? La Biblia... Ningún evangélico que se jacte de serlo dice tener la verdad. De hecho, nosotros siempre apuntamos a Cristo y a la Biblia. Es una de las 5 solas, sola escritura, que los católicos no han terminado de entender. La última autoridad la tiene la Biblia. Jamás nosotros, católicos, entiendan, nosotros afirmamos que tenemos la verdad. De hecho, siempre apuntamos a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Fue autorizada y aprobada no por un hombre, sino por la autoridad de Cristo entregada al Papa. Otra falacia, el sumo pontífice, la autoridad papal. La pregunta es, si de verdad creen en la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la estudian? ¿Y por qué no puede haber un debate de altura de manera bíblica? Porque siempre, igual que los testigos de Jehová, tienen que apelar a sus propios libros para defender la Escritura. No pueden defender la Escritura con Escritura. Ahora, que le dejó la autoridad al Papa,
no hay aporte bíblico, y este es el argumento del catolicismo. Todas nuestras doctrinas son bíblicas, y cuando les demuestras que no está en la Biblia, dicen, no todo está en la Biblia. Así que, hermanos, ¿no se sienten orgullosos de ser católicos? Yo me siento orgullosísimo de ser católico. Bendito sea Dios, yo le agradezco a Dios tanto haber nacido en un hogar católico, y ahora que más grande pude estudiar y pude profundizar lo que es ser católico. Estoy orgulloso de tomar la Biblia, de besarla, de leerla, de estudiarla y de comprenderla. Hermanos, les invito a todos mis primos hermanos, los protestantes. Entonces, él le deja, o los católicos, le dejan toda la autoridad de interpretar al cura, y le dejan toda la responsabilidad de a donde él los lleve, a irán, porque pues solo los curas pueden interpretar la Biblia, cuando la Escritura nos dice que podemos venir confiadamente al trono de gracia, a entender la palabra, a comparar Escritura con Escritura. Ahora nos llaman primos, nuestros primos, primero nos llamaron herejes, nos llamaron hijos de Lutero, después nos llaman hermanos separados, recientemente hermanos esperados, y ahora él nos llama primos. Que se acerquen a la iglesia verdadera, a la única fundada por Cristo, a la más antigua. Y van a ir entonces al verso de: tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, un versículo gastado que ni siquiera habla del fundamento de la iglesia católica, apostólica y romana. O sea, bíblicamente no pueden demostrar que la Biblia demuestra que la iglesia católica, apostólica y romana es la única y verdadera. Lástima que no lo pueden demostrar. Y así nosotros tenemos una fe ciega, si quieren llámenlo así, en la Escritura. Bueno, pues el catolicismo le entrega toda esa fe ciega no a la Escritura, sino a lo que los curas dicen y a lo que los concilios vaticanos dicen. A la primera de todas, a la que es apostólica, porque venimos de los apóstoles. Ven cómo se saltó lo de romana, porque también eso no se puede demostrar. Pues se supone que se llama Iglesia Católica, que significa universal. El nombre no tiene nada de malo, así como la Iglesia de la Luz del Mundo se llama la Iglesia de la Luz del Mundo, y vean las perversiones que hizo. No porque se hayan adjudicado un nombre que parezca bíblico va a ser una iglesia bíblica. Ahora, la iglesia católica, como se llama católica, es universal. Les digo, eso no tiene nada de malo, pero continuamos. Apostólica, dice pues que viene de los apóstoles. Bueno, vamos a ver si realmente los apóstoles predicaron y practicaron todas esas doctrinas que el catolicismo se adjudica: veneración a los santos, culto a las imágenes, rezos sin parar, etcétera, agua bendita. Pero vean que él se salta la parte de romana, porque la iglesia de Cristo no es romana. La iglesia de Cristo se funda no en Roma, amigo católico. Pero por eso se salta la parte de, nomás dice apostólica, pero no dice romana. La tradujo, la ordenó, porque la iglesia católica la ordenó en capítulos y versículos, la ordenó en libros y no la entregó. Otra cosa es que ustedes la medio mochen, Ok, la medio mochan, aquí le aceptaría si él se refiere a los testigos de Jehová, que no es que la medio mochan, la han mochado pasajes completos, le han cambiado cosas que ellos no quieren. Si tú eres no creyente, no te recomiendo que la compares con ninguna traducción del mundo. Los testigos de Jehová es la Biblia más adulterada que hay. Pero si este cura se refiere a los 7 agregados que ellos tienen, que se llaman deuterocanónicos, y ellos por eso les tienen que llamar deuterocanónicos, son segundo canon. O sea, después de que el canon ya se había cerrado, ellos agregan 7 libros. Si se refieren a eso, pues entonces sí, tenemos menos libros que ustedes, porque esos libros jamás fueron aceptados ni por los apóstoles, ni por los primeros cristianos, y por eso tuvieron que agregarlo muchísimos años después, porque ni los judíos aceptaban esos libros, que les recuerdo, Cristo no era católico, Cristo no era de mi iglesia tampoco, Cristo era judío. Y él apeló únicamente a libros judíos. No vas a ver a Jesús citando a ninguno de estos libros que los católicos agregaron. Pero la Biblia llegó a ustedes, llegó a todos ustedes, mis hermanos los protestantes, por la Iglesia Católica, a la que tanto patean, critican, escupen, vomitan y no pueden ver. Sépanse que la Biblia llegó a ustedes por la Iglesia Católica. No me vayan a salir que un ángel la bajó del cielo y se las entregó, porque no fue así. Viene otra falacia: salvo los mormones, ningún protestante, pues los mormones no serían como tal protestantes, ¿no? Pero salvo los mormones, ningún evangélico cree que un ángel nos bajó la Biblia. El libro Moroní, los mormones tendrían que responderle a este cura, yo no lo voy a hacer, pero la fumada de los mormones es que un ángel bajó, negando lo que Gálatas dice, ¿no? De que no le creamos a un ángel. Y ellos sí creen que un ángel bajó y les dio ese libro. Los protestantes, los evangélicos no creemos eso, así que bueno,
no tengo por qué defender ese hombre de paja que este cura está levantando, porque ningún evangélico cree que la Biblia fue bajada por medio de un ángel. Hay que estudiar. La Biblia es palabra de Dios, claro que sí, pero llegó a nosotros por manos humanas, y esas manos humanas son de la Iglesia Católica. Esas manos, o sea, San Juan, que escribió el Evangelio de Juan y las epístolas, bueno, 3 epístolas, él era católico, apostólico romano, él bendecía a la gente, Pedro era católico, por supuesto, pues él tenía que hacer la confesión auricular y llegaba un montón de gente de todo lugar y hacían filas largas para que Pedro, obviamente, como sumo pontífice, también hacía confesiones, mientras que el apóstol Pablo rociaba a la gente con agua bendita. Claro, por supuesto, Marcos dirigía la procesión mientras toda la gente se embriagaba y gritaba, ¡Viva Nuestra Señora de Jerusalén! Es obvio, irrefutable que todos los apóstoles eran católicos. Bendito sea Dios. ¿Cómo refutar eso? Y seré hasta mi muerte. Orgullosamente católico. ¿No sé si a ustedes les da vergüenza ser católicos? A mí me llena de orgullo. Y más cuando la historia, no solamente la Biblia, la historia me lo demuestra. San Jerónimo, traductor de la Biblia. San Jerónimo, aunque les duela a ustedes que dicen... La historia me lo demuestra. Este cura no ha leído dónde aparecieron todos estos textos donde supuestamente María asciende, la perpetua virginidad de María. Si vamos a la Didache y a los primeros cristianos que no creían ninguna de estas barbaridades que el catolicismo se inventa, hay que estudiar, es la única recomendación buena que da en todo el video. Yo estoy estudiando actualmente teología, voy a paso lento, pero ahí voy, o sea, yo no me dedico a esto para vivir, yo tengo mi trabajo secular, pero pues hay que tomar la recomendación de este cura y hay que estudiar porque pues si no termina uno creyendo lo que la gente diga. No me crean a mí, investiguen cuándo aparecen todos esos dogmas, la perpetua virginidad de María, la asunción de María. Vean que los primeros cristianos, ninguno de ellos creyó en eso. ¿No? Son puros inventos del catolicismo y como les digo, los católicos tendrán esta estrategia siempre y es todas nuestras doctrinas están en la Biblia. Es lo primero con lo que llegan. Pero cuando entonces te sientas seriamente a ver si esas doctrinas están en la Biblia, entonces ellos tienen que decir, no todo está en la Biblia. Por eso es que no pueden probar el purgatorio bíblicamente, ¿no? Y ahí sacan algunos versos de Luis Toro, agarrando Macabeos, que es un texto deuterocanónico, sacando fuera de contexto a Pablo, y en un pasaje aquí que si tú lees todo el contexto no está hablando de el contexto que ellos quieren dar al purgatorio, y nos sentamos cualquier día. Yo aquí puedo abrir la charla si un católico quiere que hablemos del purgatorio de manera bíblica, estaría más que encantado. Entonces, en serio, pónganse a estudiar, amigos católicos, y no le crean, no me creas a mí tampoco, pero no creas todo lo que el cura te dice. Lleva tu Biblia a misa, pregúntale al sacerdote, ora al Espíritu Santo y pídele que te revele la palabra. Ningún hombre, ningún pastor, yo no puedo hacerte, este cura tampoco va a poder hacerte lograr entender la palabra de Dios. Por eso es que venimos y pedimos al Espíritu Santo que nos llene, que nos ayude a entender su palabra y que por medio de él, no de un hombre, quien quiera que éste sea, ni pastor, ni sacerdote, y mucho menos de un falso sacerdocio como lo tienen estos sacerdotes. Amigo católico, lee todo el libro de Hebreos y date cuenta que este sacerdocio que quieren vender los curas no existe. Bíblicamente hablando, tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos y no es el Papa, no es el Papa Francisco. Tenemos un Santo Padre que está en los cielos y tampoco es el Papa Francisco. Y tenemos un vicario que Cristo dijo que sí iba a ir pero nos dejaría a alguien y es el Espíritu Santo, tampoco es el Papa. Dios te bendiga, cristiano imprudente, déjame saber qué opinas sobre este video.